porque entramos a la última semana de nuestro estudio del santuario y estamos segurísimos de que ha sido un estudio que realmente nos ha llenado. Ha sido de muchísima bendición, mis queridos hermanos y amigos, y bueno, quiero darles la más cordial bienvenida a ustedes. Para iniciar nuestra reunión, vamos a pedir a controles que pongan por favor el himno tema, que es el himno número 183. Muy bien, después de escuchar ese hermoso himno, vamos a inclinar nuestras cabezas para poder hacer una oración. Oremos. Muchas gracias, Señor, por permitirnos ser parte de una nueva sesión del santuario. Te pedimos, por favor, que tú puedas abrir nuestra mente y nuestros corazones para poder entender tu palabra en esta tarde. Acompáñanos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, queridos amigos, tenemos una invitada muy especial para esta tarde. Vamos a recibir a Morelia Cruz, porque ella va a estar alabando a Dios. Bienvenida, Morelia. Buenas noches, queridos hermanos. Gracias por la invitación. Esta música que voy a cantar
nos habla cómo tendría que ser nuestra fe. Necesitamos fe para estar en comunión con nuestro Señor Jesús y espero que sea de mucha bendición. Como el viejo roble que cortó el leñador, lleno seco tronco, nuevo roble renació. Como la semilla de mostaza que cayó, y aunque fue enterrada en un gran árbol se volvió. Así será mi fe, así será mi fe. En cada paso he confirmado las promesas de un Dios fiel. Así será mi fe, así será mi fe. Estoy montando en la peña que es el Cristo vivo, así será. Como aquella roca que es golpeada por el mar, y aunque rugen olas, ella no se moverá. Como vuela el águila sin miedo de caer, y aunque el justo caiga, luego vuelve a estar en pie. Así será mi fe, así será mi fe. En cada paso he confirmado las promesas de un Dios fiel. Así será mi fe, así será mi fe. Estoy fundado en la peña que es el Cristo vivo, así será mi fe, así será mi fe, así será mi fe. En cada paso he confirmado las promesas de un Dios fiel. Así será mi fe, así será mi fe. Estoy fundado en la peña, que es el Cristo vivo, así será. Mi fe. NK9. Muchísimas gracias por tan bella alabanza. Estamos muy felices de estar acá, así que, bueno, sin más preámbulos, quiero presentar a nuestro querido pastor José Luis Santa Cruz. Muy felices cada día, bueno, cada seminario, de contar con su presencia. Cada día vamos aprendiendo más. Estamos muy agradecidos con el pastor, así que, bueno, nuestro cariño, pastor, con usted, así que listos, preparados, con un corazón humilde y con una mente limpia para entender estas bellas verdades del santuario. Bienvenido, pastor. Muchas gracias, Fernando. Una alegría saludarlos, queridos hermanos. Ya nos estamos habituando a vernos seguido. Es una alegría poder saludarlos. Reciban un abrazo cariñoso, sin coronavirus. Ya estamos en
la cuarta lección. Nos quedan 2. Vamos a hablar, la próxima lección es sobre Cristo en el santuario celestial. Y la última lección será sobre el juicio. Y en el transcurso de este tema les voy a decir por qué. Voy a presentar el tema del juicio como último tema. Este seminario yo lo elaboré en el año 2014, estando en el África. Mi primera vez que lo hice en francés. Y para este tema tenía un material muy bonito. Sin embargo, hace no mucho tiempo, un par de años, encontré en los recursos para la escuela sabática un material que me gustó mucho porque seguía muy de cerca lo que yo había hecho. Así que tomé Estamos con algún problemita técnico, pastor. Al parecer él ha salido de la sala. Vamos a aguardar unos minutitos, por favor, para que él retorne. Muy bien, vamos a aprovechar lo siguiente, por favor, mis hermanos, a todos nuestros amigos que están en esta sala de los diferentes lugares. Ahí ya volvió el pastor. Por favor, no olviden llenar sus evaluaciones, las que estamos mandando, por favor, ¿está bien? Vamos a dar lugar nuevamente al pastor Santa Cruz. El micrófono, pastor, está apagado. No lo escuchamos nada, pastor. Su micrófono está apagado en estos momentos. No puedo activarlo. Ahora sí, ya está. Ok. Estaba comentando que... ¿Me escuchan? Sí, pastor, lo escuchamos. Ok. Pues claro. Les estaba comentando que encontré este material. Ahí tienen ustedes la información. Sergio y Eunice Fustero, distribuido por los recursos de la escuela sabática. Y me gustó mucho el material, porque seguía el lineamiento de lo que yo tenía. Así que utilicé ese material poniéndole algunas cosas de las mías, pero en general es más o menos casi exactamente lo que yo tenía. Es por eso que voy a compartir este material con ustedes. El tema de esta tarde es el día de la expiación. El día de la expiación era el día más importante del ceremonial judío. Se lo llama también como el día de la purificación del santuario. Ustedes saben que el libro de Daniel, en la profecía del capítulo 8, versículo 14, habla de las 2300 tardes y mañanas, y el santuario será purificado. Es otro tema ese, pero hace referencia a esta parte del ceremonial judío. Es por eso que esto es muy importante a tratar. Ahora, el día de la expiación era anunciado 10 días antes de que se realizara. El día de la expiación se realizaba el 10º día del 7º mes del año hebreo. Y la fiesta de las trompetas anunciaba el día de la expiación. La fiesta de las trompetas tenía el propósito de decir
al pueblo de Israel que el día del juicio estaba por llegar, el día de la purificación del santuario. Es por eso que se realizaba la fiesta de las trompetas, que anunciaban el día del juicio. Lo que quería decir es que deben prepararse para el día de la expiación, porque era un día tremendamente importante en el ceremonial que mostraba el plan de la salvación. Así que recuerden, el día de la expiación estaba precedido por la fiesta de las trompetas 10 días antes, el primer día del séptimo mes era el día de la expiación. Para hacerles un poquito de repaso de lo que vimos el jueves pasado, la estructura del libro de Levítico, que tiene como clímax el día de la expiación, el capítulo 16 del libro de Levítico. Espero que ustedes lo hubiesen leído y sería bueno que lo lean para seguir el ceremonial. El libro de Levítico, como dijimos, muestra cómo se realiza la justificación que conduce a la santificación y termina con la redención. El libro está perfectamente equilibrado entre las dos partes, con la parte central del capítulo 16, que es el día de la expiación. Pero es muy interesante que nosotros vemos que el día de la expiación es un punto central no solamente en el libro del Levítico, es un punto central del Pentateuco. Miren ustedes esta pirámide. Ahí nosotros tenemos los 5 libros del Pentateuco, Génesis y Éxodo, Levítico está al centro y Número y Deuteronomio están al otro lado. Entonces, Levítico es el centro. Sin embargo, nosotros podemos mirar aquí en este esquema cómo se habla en Levítico de las leyes del santuario, de las leyes sacerdotales, de las leyes personales, y el día de expiación es central en el libro de Levítico. Por lo tanto, el día de la expiación es central no solamente para Levítico, sino para el Pentateuco. Está al centro del Pentateuco. ¿Cómo le parece? Importante, ¿verdad? La idea aquí que el día de la expiación era la ceremonia más importante que mostraba el ceremonial judío, que era símbolo del ministerio de Cristo. Y ese día de la expiación tiene algunos elementos muy importantes. En ese día se culmina el proceso de eliminación del pecado. Es el día que simbolizaba la limpieza del santuario, la purificación del santuario, con lo cual se terminaba el proceso de la purificación del santuario. De allí que es un tema importantísimo. En los sacrificios diarios, los pecados eran transferidos al santuario y contaminaban el santuario. Esa era la idea. El santuario estaba siendo contaminado todo el tiempo, toda vez que se ofrecía una ofrenda de sangre que estaba especificada en la primera parte del libro de Levítico. Así que la transferencia es muy importante. En el día de la expiación, los pecados eran eliminados del santuario. Esta idea es fundamental. Y contaminaban. La ofrenda de purificación en ese día se empezaba por la ofrenda de purificación del sacerdote. El sumo sacerdote debía estar limpio para realizar los ritos de purificación. Es decir, primeramente, el sacerdote tenía que realizar un sacrificio para purificarse a sí mismo. Era muy importante porque si él no lo hacía,
Entonces, al presentarse delante de Dios, porque iba a entrar al lugar santísimo, él podía morir si no había confesado todos sus pecados y había hecho el sacrificio de purificación. Entonces, esto era muy importante. En ese día se hacían también los sacrificios o el sacrificio de un macho cabrío. Se presentaban delante de Jehová 2 machos cabríos. Y entonces se echaban suerte sobre esos 2 machos cabríos y sobre el que caía la suerte de que era para Jehová, era sacrificado. Y era con la sangre de ese macho cabrío que se ingresaba a el lugar santísimo para purificar el santuario. El siguiente macho cabrío no era sacrificado, y de eso vamos a hablar un poquito más, porque representaba a Azazel. Azazel es el otro nombre que se le da a Satanás en la Biblia. Azazel era enviado al desierto con los pecados de todo Israel. Voy a aclarar luego algunas cosas. Vamos a estudiar este rito del día de la expiación a través de sus protagonistas. Eran 4 protagonistas principales: el sumo sacerdote, el macho cabrío por Jehová, el macho cabrío por Azazel y el pueblo. Estos eran los protagonistas en este día de la expiación. Vamos a empezar por el sumo sacerdote y vamos a leer. Si alguien puede leer, por favor. No hemos decidido quién lea. Algún voluntario y que sea el lector por todo el tema. Vamos a agradecer que alguien se ofrezca de voluntario y que lea este texto de Levítico 16, 32 al 33. Adelante. Hará la expiación. ¿Está bien, pastor? Está bien. Muy bien. Hará la expiación el sacerdote que fuere ungido y consagrado para ser sacerdote en lugar de su padre. Y se vestirá las vestiduras de lino, las vestiduras sagradas, y hará la expiación por el santuario santo y el tabernáculo de reunión. También hará expiación por el altar, por los sacerdotes y por todo el pueblo de la congregación. Muchas gracias, hermana Sara. Jacqueline. Hará la Muy bien. expiación. Mire usted, ¿qué quiere decir expiación? ¿Alguien tiene una idea? Es un seminario, así que estamos participando. Si alguien tiene una idea qué quiere decir expiación, puede activar su micrófono y expresar su concepto de lo que es la expiación. Puede ser purificación, pastor, también. Purificación, muy bien. Y cuando se habla de purificación, ¿de qué se está hablando? De limpieza. De limpieza, exacto. De limpieza. Entonces, es purificación, es limpieza. Era el día de la limpieza de los pecados. Entonces el sacerdote tenía que vestirse sus vestiduras de lino, sus vestiduras sagradas, porque para presentarse delante de Dios debía hacerlo como Dios lo había establecido, no como él quería, sino debía hacerlo como Dios había establecido. El sumo sacerdote era el mediador entre Dios y su pueblo. Yo lo diría al revés, era el mediador entre el pueblo y Dios, porque era el que conducía el pueblo a Dios y hacía la intercesión por el pueblo. Así que él hacía un sacrificio para purificarse delante del Señor. Entonces, su primera función en el día de la expiación era ofrecer un sacrificio por sí mismo.
y por el cuerpo sacerdotal. Él era el mediador, debía estar libre de todo pecado, porque se estaba presentando delante de Dios. Y el pecado no puede permanecer delante de Dios, porque Dios es fuego consumidor para el pecado. Y obviamente para el pecador que se presenta con el pecado. Dios ama al pecador, pero odia al pecado. Dios va a destruir al pecado y los pecadores que no abandonen el pecado van a ser destruidos con el pecado. Y no es porque Dios los quiere destruir, sino porque ellos no se pusieron en condiciones para ser salvados. Que el sacerdote debería estar seguro de haber confesado los pecados de él mismo y del cuerpo sacerdotal. Ahora, este sacerdote era un símbolo de nuestro Señor Jesucristo. Ya saben que todo ceremonial en el santuario simbolizaba a Cristo. Allí dice en Hebreos capítulo 4, versículo 15, hermana Zárate, si puede leer, Hebreos 4:15, allí lo tenemos en la pantalla. ¿Qué dice allí? Porque no tenemos un sumo sacerdote Algo pasó, que no pueda. se colgó. Vamos a leerlo. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Ahí está. Para presentarte delante de Dios, para interceder por el pueblo, para purificar al pueblo, él tenía que estar limpio, porque era un símbolo de Cristo. Y Jesús no cometió pecado. Entonces, tenía que estar seguro de hacer lo correcto delante de Dios. Jesucristo es nuestro gran sumo sacerdote en el santuario celestial. Ahora, el macho cabrío por Jehová. Vamos a seguir leyendo, hermana. Allí en Levítico capítulo 16, versículo 15. Muy bien. Después degollará el macho cabrío en expiación por el pecado del pueblo, y llevará la sangre detrás del velo adentro, y hará de la sangre como hizo con la sangre del becerro, y la esparcirá sobre el propiciatorio y delante del propiciatorio. Muchas gracias, hermana. Entonces, aquí, previo a este evento, el pueblo traía 2 machos cabríos y los presentaba delante del sumo sacerdote. El sumo sacerdote echaba suerte sobre los 2 machos cabríos. Una suerte era por Jehová, es decir, uno de los machos cabríos era elegido como el macho cabrío para Jehová. Y ese macho cabrío era degollado. No se transfería el pecado a ese macho cabrío. Es interesante ver, no se ponían las manos sobre él y no se transfería el pecado. ¿Por qué? Porque la sangre que iba a ingresar al lugar santísimo era sangre de purificación, no debía estar contaminada con el pecado. Entonces, se mataba el macho cabrío y el sumo sacerdote llevaba la sangre, la asperjaba sobre el propiciatorio y sobre los cuernos después sobre los cuernos del altar que estaba delante de la entrada al lugar santísimo, el altar de la intercesión. Entonces, al echar la sangre o asperjar la sangre sobre el propiciatorio, le ponía mucho incienso sobre el propiciatorio, para ofrecer así ese sacrificio por el pecado. Ese macho cabrío significaba a Cristo, que no había cometido pecado, estaba limpio de pecado.
Es interesante que el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo esta única vez en el año, y para entrar él se vestía las ropas especiales para esa ocasión, y esa ropa tenía unas campanitas en el borde inferior. Además, él entraba siendo atado con una soga al pie, a la pierna derecha, porque los sacerdotes que lo ayudaban estaban escuchando si sonaban las campanitas, era que él estaba vivo y estaba realizando su tarea. Si no se escuchaban las campanitas, era porque no se había preparado bien e iba a morir delante de Dios. Y como ellos no podían entrar, los sacerdotes, hasta que se consagrara el nuevo sumo sacerdote, entonces lo que hacían era jalar al sumo sacerdote, si es que moría, jalarlo hacia afuera, porque ellos no podía entrar cualquiera si no había hecho la purificación previa. Entonces, no se tiene registro de que algún sumo sacerdote hubiese muerto en el lugar santísimo, porque tomaban su oficio con toda seriedad y hacían toda la preparación que era necesaria para esa ocasión. Imagínense, no podían correr el riesgo, ¿verdad? Tenían que hacer una preparación muy buena. No había imposición de las manos, como ya les dije, porque la sangre que estaba llevada al lugar santísimo no era una sangre contaminada. Ahora, la sangre de este animal no está contaminada por el pecado. Esta sangre era introducida directamente al lugar santísimo ante el arca y esparcida sobre su tapa, el propiciatorio. Entonces, de esta manera, la sangre no se usaba para perdonar el pecado, sino para purificar el santuario. Esa es la idea. La sangre no se usaba para perdonar el pecado, sino para limpiar el santuario. Recuerden que era el día de la expiación, era el día de la limpieza del santuario, cuando se limpiaba todo y quedaba todo limpio para empezar un nuevo año en el ceremonial judío. Quiero pedirle, hermana, que lea, por favor, esta cita muy importante del conflicto de los siglos. Muy bien. El servicio típico ¿qué dice? El servicio típico más importante, el servicio típico enseña importantes verdades respecto a la expiación. Se aceptaba un sustituto en lugar del pecador, pero la sangre de la víctima no borraba el pecado, solo proveía un medio para transferirlo al santuario. Con la ofrenda de sangre, el pecador reconocía la autoridad de la ley, confesaba su culpa y expresaba su deseo de ser perdonado mediante la fe en un Redentor por venir, pero no estaba aún enteramente libre de la condenación de la ley. El día de la expiación, el sumo sacerdote, después de haber tomado una víctima ofrecida por la congregación, iba al lugar santísimo con la sangre de dicha víctima y rociaba con ella el propiciatorio, encima mismo de la ley, para dar satisfacción a sus exigencias. Muchas gracias, hermana. Así tenemos el primer macho cabrío, que era con que se hacía la purificación del santuario. Ese macho cabrío era degollado y era con su sangre que se hacía la purificación del santuario. Luego el sacerdote salía y agarraba el otro macho cabrío. Y ahora, miren lo que dice allí Levítico capítulo 16, versículos 20 al 22. Vamos a seguir leyendo. Cuando hubiere acabado la expiación, el santuario y el tabernáculo de reunión y el altar, hará traer el macho cabrío vivo, y pondrá a Aarón sus 2 manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo,
y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, todas sus rebeliones y todos sus pecados, poniéndolos así sobre la cabeza del macho cabrío. Y lo enviará al desierto por mano de un hombre destinado para esto. Y aquel macho cabrío llevará sobre sí todas las iniquidades de ellos a tierra inhabitada, y dejará ir el macho cabrío por el desierto. Gracias. Miren ustedes la diferencia. Este macho cabrío que simbolizaba a Satanás era llevado a la presencia de el sumo sacerdote, y el sumo sacerdote ponía sus manos sobre la cabeza de este macho cabrío y transfería simbólicamente, confesando todos los pecados, todas las iniquidades, todas las rebeliones de Israel, sobre la cabeza del macho cabrío, transfiriendo así a este animal los pecados del pueblo. Pero este animal no se mataba. Es decir, hay algunas personas que acusan a la iglesia adventista diciendo que también el macho cabrío por Azazel hacía expiación, pero no se mataba ese macho cabrío, no se lo degollaba, no había derramamiento de sangre, sino que se lo hacía responsable de todos los pecados, se cargaba con todos los pecados del pueblo. Y este macho cabrío era llevado al desierto, a un lugar lejano en el desierto, y allí moría. Ese macho cabrío simboliza a Satanás, que es el responsable del pecado y se lo hace responsable por el pecado, y que finalmente va a ser destruido por causa de haber llevado a los hijos de Dios a cometer pecado. ¿Queda clara esa idea? Este macho cabrío no hace expiación, no hace purificación, no hace limpieza, se los responsabiliza por los pecados del pueblo. Y es sacado del pueblo y es llevado al desierto para que muera. Es interesante que Satanás finalmente pues pagará por la responsabilidad de haber llevado a los hijos de Dios al pecado. Y esto es el símbolo de eso. Y esto muestra cómo terminará Dios con el pecado, porque el pecado es una horrenda cosa delante de Dios. Y Dios va a terminar con el problema del pecado. Pero no solamente va a terminar con el problema del pecado, sino que va a terminar con el responsable del pecado, que es Satanás. Y va a terminar de raíz con todo el problema. Y el pecado nunca más se levantará entre los salvados, porque la experiencia de la vida de pecado y del sufrimiento, la miseria, como consecuencia del pecado, será una lección que nunca más se va a ayudar a que nunca más se repita el problema del pecado. Entonces, Azazel es un nombre usado para referirse al mismo Satanás, que es culpable por la aparición del pecado. Y cuando los pecados del pueblo eran confesados sobre la cabeza, entonces el santuario y el pueblo habían sido purificados. El pecado había sido eliminado del pueblo de Dios. Importante, ¿verdad? Muy importante. No hay muerte expiatoria. Vuelvo a repetir, Satanás es considerado el culpable último de los pecados, y entonces él es destruido. Como Amán fue ahorcado en la horca que preparó para Mardoqueo, el acusador recibirá el castigo que quería que cayera sobre los inocentes, aquellos que han lavado sus pecados con la sangre del Cordero. Y de esa manera el santuario quedaba purificado, todo se limpiaba. Una vez que se realizaba esto, todo se limpiaba. No hay muchos detalles de qué era lo que se hacía, si se cambiaban las cortinas interiores, pero todo quedaba limpio del pecado. Era la purificación del santuario. El último actor en este día de la expiación es el pueblo. Vamos a leer Levítico 16, 29. Levítico 16, 29.
dice allí lo siguiente. Y esto tendréis por estatuto perpetuo. En el mes séptimo, a los 10 días del mes, afligiréis vuestras almas, y ninguna obra haréis, ni el natural, ni el extranjero que mora entre vosotros. Ok, era un día especial, era un sábado ceremonial. Nada debería hacerse en ese día, porque todos deberían salir a la puerta de sus tiendas, mirar hacia el santuario y ponerse en una actitud de adoración. Es tremendo que si alguien no lo hacía así, era quitado del pueblo. Así que hay algunas lecciones que nosotros podríamos aprender de lo que el pueblo debería hacer en ese día. Debía afligir sus almas, es decir, debían humillarse delante de Dios. Debería haber una humillación delante de Dios. ¿Qué más deberían hacer? Deberían abstenerse de trabajar porque era un sábado ceremonial. Y las leyes de reposo sabático funcionaban también para este día de la expiación, no importa qué día de la semana hubiese caído. Deberían presentarse ante el Señor y seguir atentamente los ritos realizados por el sumo sacerdote. Ellos no podían ser negligentes en ese sentido, porque la vida eterna o la muerte eterna dependía de las obras o las realizaciones del sacerdote en ese día. Por eso es que ellos estaban siguiendo. Podría leer, hermana Zárate, esta última parte. Si alguien en el antiguo Israel, ¿qué dice? Si alguien en el antiguo Israel no seguía las instrucciones, había de ser cortado y destruido. El día de la expiación implicaba, hay letras que no me dejan leer mensajes que mandan. El día de la expiación implicaba realmente vida o muerte. Exigía de los creyentes completa lealtad a Dios. Muy bien. Era el día del juicio. Se determinaba la vida o la muerte. La actitud de todo israelita era una actitud de humillación, de adoración, de confesión de pecados, de reconocimiento que el perdón venía por la gracia divina. Y entonces con este ceremonial se terminaba el día de la expiación, se purificaba el santuario. Yo creo que debemos aprender nosotros esto, ¿verdad? Nosotros sabemos que estamos viviendo en el tiempo del fin. Nosotros sabemos que después de 1798 empieza el día del juicio y tenemos que preocuparnos por nuestra salvación, como dice Pablo, con temor y temblor. Tenemos que confesar nuestros pecados, asegurarnos de haber confesado todo pecado. Y no tener pecados ocultos, porque eso significa la muerte eterna. Tenemos que ser honestos con nosotros mismos, ser honestos con Dios y confesar todos nuestros pecados delante de Dios. Porque si no lo hacemos, bueno, el resultado será evidente en el día final, cuando Cristo venga y cuando se termine el juicio y se ejecute el juicio. Miren ustedes lo que dice Elena White en esta cita que vamos a leer. Y allí está nuestra hermanita que sigue leyendo. ¿Qué dice? Muy bien. Estamos viviendo ahora en el gran día de la expiación, cuando en el servicio típico el sumo sacerdote hacía la expiación por Israel. Todos debían afligir sus almas por medio del arrepentimiento de sus pecados y la humillación ante el Señor, si no querían verse separados del pueblo. De la misma manera, todos los que desean que sus nombres sean conservados en el libro de la vida deben ahora, en los pocos días que les quedan de este tiempo de gracia, afligir sus almas ante Dios con verdadero arrepentimiento y dolor por sus pecados.
Siga mi hermana. Muy bien. Hay que escudriñar honda y sinceramente el corazón. Hay que extirpar el espíritu liviano y frívolo al que se entregan tantos cristianos de profesión. Empeñada lucha espera a todos aquellos que quieran subyugar las malas inclinaciones que tratan de dominarlos. La obra de preparación es una obra individual. No somos salvados en grupos. La pureza y la devoción de uno no suplirá la falta de estas cualidades en otro. Si bien todas las naciones deben pasar en juicio ante Dios, sin embargo, Él examinará el caso de cada individuo con un escrutinio tan estricto y minucioso como si no hubiese otro ser en la tierra. Cada uno tiene que ser probado y encontrado sin mancha, ni arruga, ni cosa semejante. Muy bien. Eso está en el libro Cristo en su santuario, capítulo 9, página 122. Yo creo que estas reflexiones de Elena White son muy importantes para nosotros hoy. La salvación es individual. Debemos asegurarnos de confesar nuestros pecados. Debemos asegurarnos de estar cada día en comunión con el Señor, aceptando su gracia, aceptando el perdón que nos ofrece. La verdad es, mis hermanos, que no tenemos por qué estar ocultando el pecado delante de Dios. El pecado lo podemos ocultar delante de los hombres, pero a los hombres podemos engañar. A Dios no podemos engañar. Debemos ser honestos delante de Dios. Debemos asegurarnos que no tenemos ninguna cosa que ocultar al Señor. Es triste cuando nosotros nos damos cuenta que por allí hay personas que tienen pecados ocultos. Nadie lo sabe, la iglesia no lo sabe, y entonces piensan que ellos están bien porque nadie lo sabe. Pero no miran arriba. No miran arriba. Conocí una historia en el África de un padre que era ladrón y que quería introducir a su hijo de 14 años al oficio de ser ladrón. Y un día él le dijo al hijo, me vas a acompañar. Ya he ubicado una casa donde vamos a entrar y tú vas a aprender cómo es que se hace. Y lo llevó. Y llegaron al barrio, eran las 2:30 de la mañana, las 3 de la mañana, cuando todo el mundo duerme el sueño más pesado. Y entonces el padre le dijo, bueno, yo voy a entrar. Y tú vas a quedarte aquí. Y vas a mirar a tu izquierda, vas a mirar a la derecha, vas a mirar adelante, vas a mirar atrás y vas a estar atento. Mira a todos los lados, al frente, atrás, a la derecha, a la izquierda. Y si ves a alguien que viene, alguna cosa, entonces se pusieron de acuerdo cuál sería la señal que él debería hacer. Cuando el padre le repitió lo que debía hacer, el hijo escuchó y al final le dijo, papá, te olvidaste una cosa. No me has pedido que mire para arriba. Me has pedido mirar adelante, me has pedido mirar atrás, a la izquierda, a la derecha, pero no me has pedido que mire para arriba. Y la verdad es que nosotros debemos mirar para arriba también. Porque Dios es omnisapiente, Él ve todo, es omnipresente, Él sabe todo. Y cuando creemos que nadie nos está viendo, pues Dios nos está viendo. Y el ser conscientes de la presencia de Dios cambia nuestra vida. Por eso, mis hermanos, estamos viviendo en el último tiempo de la historia de este mundo. Estamos viviendo en el tiempo del juicio final, simbolizado por el día de la expiación. Y nosotros, como el pueblo de Israel, tenemos que humillarnos cada día delante de Dios, estar seguros de haber confesado nuestros pecados, estar seguros de que estamos limpios y podemos, por la gracia de Dios, ser hallados sin falta, porque hemos hecho de Jesús nuestro intercesor.
¿Quisieran ustedes mantenerse fieles al Señor, humillar sus vidas delante del Señor y asegurarse de conscientemente estar limpios de pecado delante del Señor? Y si por ahí caen en algún pecado, inmediatamente, no hay que esperar tiempo, lo más antes posible, asegurarse de arreglar sus cuentas con Dios y sus cuentas con los semejantes, porque no tenemos la vida comprada. Hoy estamos, pero mañana no sabemos si vamos a estar. Es por eso que no podemos postergar nuestra relación con el Señor y nuestra preparación para el cielo. Que el Señor nos bendiga para que aprendamos de este día de la expiación la importancia de estar a cuentas con nuestro Dios. Es mi deseo y mi oración. Amén. Amén. Muchas gracias, querido pastor. Muchísimas Amén. gracias. Ha sido realmente de mucha bendición. Tenemos algunas preguntas en el Zoom. Preguntan, ¿por qué el sacerdote cuando entraba al lugar santísimo tenía riesgo de morir? Porque si no había confesado todos sus pecados, si tenía algún pecado no confeso, el pecado no se puede presentar delante de Dios, porque Dios es un fuego consumidor para el pecado. Ustedes recuerdan que Nadab y Abiú eran sacerdotes y se presentaron delante de Dios, no como Dios lo había pedido, y murieron delante de la presencia de Dios. Entonces, por eso que debemos nosotros preocuparnos de nuestra salvación con temor y temblor. No es un juego, no es un juego. Hay que tomar las cosas en serio. Muy bien, muchísimas gracias. Hay una pregunta más, pastor. Preguntan, se habló sobre el mes séptimo. Hay una duda, piensan algunos que se refiere al mes de julio. Si podemos aclarar tal vez que está basado tal vez en el calendario hebreo, pastor. Correcto. El calendario como nosotros lo conocemos fue hecho en el siglo XIII en adelante y fue realizado por mandato del Papa Gregorio, y fue Dionisio el Exiguo el que hizo el estudio para determinar el tiempo de nacimiento de Jesús, etcétera, etcétera, y se determinaron los meses. Pero el calendario judío no sigue el mismo sistema. El calendario judío, recuerdan ustedes que el primer mes para el judío fue el mes cuando salieron de la esclavitud de Egipto. Allí empiezan ellos a contar. Y no es enero para nosotros. El séptimo mes, según el estudio que hizo Guillermo Miller cuando interpretó las profecías de Daniel, capítulo 8, el séptimo mes cae entre octubre y noviembre de nuestro calendario. Y en ese año, en 1844, ese día caía el 22 de octubre. Por eso es que se definió el 22 de octubre como el día de regreso del Señor y que lo llevó a experimentar el gran chasco. Así que no piensen con la mente nuestra y con el calendario nuestro. Es el calendario judío el que determina cuál es el séptimo mes. No es nuestro calendario actualmente. Muchas gracias, pastor. Bueno, hay muchas más preguntas. Tal vez vamos a hacer una más y vamos a ir respondiendo por el chat, pero dicen, ¿hay algún registro bíblico, pastor? O tal vez en espíritu de profecía, donde se menciona tal vez la muerte de algún sacerdote en el Yom Kippur? No hay un registro bíblico y por lo que yo entiendo, no hay ningún registro bíblico en la historia judía extra bíblica, ¿no? No se tiene un registro de que algún sumo sacerdote hubiese muerto. Es decir, estaban dadas las especificaciones de lo que podría ocurrir, pero imagínense si usted como sacerdote
se iba a presentar delante de Dios y sabía que debía purificarse y hacer todo correctamente, porque si no iba a morir, obviamente que va a tener mucho cuidado de hacer las cosas correctamente, ¿no? ¿Quién va a querer morir? Allí esos dos sacerdotes que no entraron al lugar santísimo, que usaron un fuego extraño, simplemente ellos murieron. Así que la cosa era seria. Y los sumos sacerdotes, para entrar al lugar santísimo, pues hacían una preparación muy, muy, muy exhaustiva de sus vidas y confesaban todos sus pecados. Así que lo que yo conozco es que no hay ningún registro, ni bíblico ni extra bíblico, de una experiencia tal. Muchas gracias, pastor. Voy a abusar un poquito más de su tiempo. Esto no es tanto una pregunta, sino es un consejo que se le pide a usted, pastor. Actualmente nosotros sabemos que estamos a punto de llegar a ese día de la expiación. Los israelitas preparaban su corazón, se afligían para ese gran momento. Nosotros actualmente, ¿qué deberíamos estar haciendo sabiendo que ya va a llegar ese momento? Bueno, debería estar haciendo exactamente lo mismo. Deberíamos estar preparados. Saben que siempre se habla de que debemos prepararnos como algo para el futuro. Yo creo que estamos viviendo en un tiempo que no debemos pensar que la preparación es algo futura, sino la preparación es algo presente. Debiéramos estar preparados para la segunda venida de Cristo. Yo tuve una experiencia hace unos 3 años atrás que me dio una lección muy interesante. Mi nuera con mis nietas estaban yendo a Bolivia a visitarnos, estábamos en Cochabamba nosotros, y nos mandaron el itinerario del viaje. Iban a llegar a Santa Cruz primero a las 6 de la mañana, 6:30, y después iban a tomar otro vuelo interno y llegar a Cochabamba a las 8:30 de la mañana. Un día X del mes de enero. Entonces, mi esposa estaba muy mal ese tiempo, tuvo a nivel cardíaco, y estábamos con mucha tensión en la casa, así que yo tenía que preparar toda la casa para esperar a la nuera y a las nietas. Ese día me levanté muy temprano en la mañana, porque debería terminar de limpiar la casa, acomodar algunas cosas, y además de eso debía lavar mi auto, que estaba sucio porque había llovido, y yo tenía que ir a recoger desde Vinto hasta Cochabamba, al aeropuerto, a mi nuera. Y saben, estaba lavando mi auto, eran como las 6:50 de la mañana, y yo calculaba el tiempo, tenía tiempo de terminar de lavar el auto, de ir a ducharme, a afeitarme y salir tranquilamente a las 8 de la mañana o a las 8 menos 10 y llegar tranquilamente al aeropuerto. A las 6:50 de la mañana recibí un llamado telefónico. Yo tenía el teléfono conmigo. Y me dicen, soy Jamie. Jamie es mi nuera. Me dice, acabamos de llegar al aeropuerto de Cochabamba. Yo le dije, ¿pero cómo? Porque tú ibas a llegar a las 8:30 aquí. No sé qué ha pasado, pero ya aterrizamos en el aeropuerto de Cochabamba. Imagínense ustedes la desesperación. Terminé de lavar el auto rapidísimo, fui, le dije, por favor, espérame, porque yo no creo que voy a llegar a tiempo para cuando tú salgas del aeropuerto, tendrán que esperarme. Y entonces me alisté lo más que pude, lo más rápido posible. Llamé a mi sobrino, Alfredo Santa Cruz, que vivía allí en Cochabamba, y le dije, ¿estás tú listo? Porque esto está pasando. ¿Podrías tú ir a recoger a Jamie y a las chicas? Él me dijo, sí voy, porque eran 7 minutos de ahí, de su casa hasta el aeropuerto. Y yo voy enseguida. Así que
me alisté, obviamente que tardé tiempo, tenía que bañarme, afeitarme, tenía que haber terminado algunas cositas y subí a mi auto y salí a las apuradas. Estando en Quillacollo, mi sobrino dice, ya estoy en el aeropuerto y Jamie y las chicas ya están saliendo. Así que no vengas, vuélvete nomás y termina de arreglar la casa que yo las voy a llevar hasta Vinto. Yo me di media vuelta y estaba pensando en eso. Y pensé que algo así va a ocurrir en la segunda venida de Cristo. En el día que no penséis. Yo pensaba que iba a llegar a las 8:30, pero llegó antes de las 7 de la mañana. Y reflexioné pensando, no debemos prepararnos, debemos ya estar preparados. Debemos asegurarnos que ya debemos estar preparados para encontrar a nuestro Señor. No es que tenemos que empezar a prepararnos, porque el Señor viene pronto, debemos ya estar preparados. El lema que hemos usado tanto tiempo, Cristo viene pronto, prepárate. Y yo quiero corregir ese lema y decir, Cristo viene pronto, debes estar ya preparado. Y yo los invito a ustedes a cada día vivir consciente de que puede ser su último día de la vida. Y en su relación con el Señor deben vivir en una relación salvífica, habiendo arreglado las cuentas con Dios y entregado, consagrado su vida al Señor. Amén. Amén, pastor. Muy bien, muchas gracias por el mensaje. Vamos a terminar este programa con una oración. Vamos a inclinar nuestros rostros. Padre nuestro que estás en los cielos, Dios mío, gracias te damos porque tú nos quieres, nos amas y nos das una oportunidad, Señor, para poder estar contigo. Gracias porque un día tú viniste a morir en la cruz, aunque el Señor no lo merecemos. Y te pedimos, Señor, que nos ayudes a prepararnos día a día para ese encuentro contigo, Señor. Te pedimos que tú puedas estar con nosotros, puedas protegernos, Señor, y también puedas ayudarnos a compartir todo lo que hemos aprendido, Señor, a las personas para poder no ir solos a ese encuentro contigo, Señor, sino llevar a vecinos, a nuestros amigos que también te puedan conocer. Gracias, Señor, te damos por todo. Acompáñanos en esta semana, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, muchas gracias, pastor. Antes de la despedida y agradecerle a nuestro pastor, a todos nuestros participantes, nos han llegado la siguiente pregunta. ¿Podemos obtener los PowerPoints de este seminario? Claro que sí, lo van a tener los 6 PowerPoints, pero hay una condición, solo una condición. Que ustedes llenen el examen que todas las sesiones les estamos enviando. Y entonces les vamos a dar los 6 PowerPoints. Ahora miren, estamos asistiendo a las sesiones, estamos escuchando las charlas. Vamos a repasar con el examen. Y luego que usted tenga los 6 PowerPoints, usted va a poder dar en su iglesia un seminario del santuario con todos los materiales, con las presentaciones, con los exámenes, usted lo va a poder llegar a tener y va a tener un mayor conocimiento, ¿verdad? Porque cuando se practica, se aprende. Así que vamos a volver a pasar los exámenes, aquellos que no han llenado. Son preguntas sencillas, sencillísimas. Así que no se van a aplazar, La única condición es que lo practiquen, que aprendan más, porque créanme que cada vez que el pastor José Luis da una charla nueva de santuario, él va aprendiendo más. Y es así, mis queridos hermanos. Así que un poquito más de empeño y vamos adelante. Ahora sí, la despedida, por favor. Muchas gracias, pastor, por esas indicaciones. Gracias, pastor Santa Cruz, por el mensaje, las enseñanzas del día de hoy. Y muchas gracias, queridos hermanos, por su compañía el día de hoy. Nuestro reencuentro será el día martes. No se olviden, a las 7 de la noche los estaremos esperando. Que tengan una linda semana y que Dios les bendiga. Amén. Muchas gracias. Gracias, hermana, por la lectura. Gracias, pastor, a usted. Hasta luego. Gracias, hermana.
Feliz semana. Gracias, pastor. Feliz semana. Feliz semana para todos, que el Señor los bendiga. Feliz Gracias, semana, pastor. pastor. Yo sé que Feliz semana. tienen otro programa enseguida. Chao, Feliz semana, pastor. María Antonieta, que el Señor te bendiga, a ti y toda tu familia. Sé que Gracias, tienen pastor. otro